Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónica, capítulo 26, versículo 19 al 21. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la causa de la ira. La causa de la ira es el título de este día. No sé qué usted pensará sobre la causa de la ira, pero de este tema vamos a compartir hoy día. Hermanos, la causa de nuestra ira puede ser nuestra soberbia. O sea, nuestra soberbia puede ser causa de nuestra ira. La soberbia del hombre se disfraza de la ira y se expresa externamente, exteriormente. Cuando se aira la gente, ¿qué dice usted? Se aira cuando uno recibe algún trato injusto, recibe algún insulto, llega a ser ignorado, o cuando recibe algún perjuicio. Puede haber diferentes causas de la ira, pero se dice que en la base de la ira está la soberbia. En otra palabra, el resultado de la soberbia es la ira. Los soberbios se parecen más seguro y más fuerte que otro, pero en sí se lastiman mucho más que otro por causa de su espíritu de altivez. Se aparentan, se parecen más fuertes, pero ellos se lastiman más que otro por altivez de su espíritu. La soberbia es peligrosa porque uno no se da cuenta de que está soberbio. No se da cuenta porque se disfraza de la ira. Hermano, permítame decirle, si somos propensos a la ira, se ha entrado la soberbia en nosotros, sin darnos cuenta a nosotros. Los estudiosos dicen que la forma disfrazada más común de la soberbia es la ira. Si uno está irando mucho fácilmente, se ha entrado la soberbia a esa persona sin que se dé cuenta. Esta ira
hace infeliz a muchas personas que están en nuestro alrededor. La ira primeramente destruye la mente de esa persona, luego destruye la vida de esa persona, la familia de esa persona y destruye la comunidad a la que pertenece esa persona. Cuando uno está en soberbia, se lastima fácilmente y se enoja, se aira fácilmente también. Hermanos, ¿por qué el general Naamán, que vino a curar la lepra, se enojó y se quiso regresar a su país? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Fue por la soberbia que había en el interior de Naamán. Naamán esperaba que el profeta Eliseo saliera y que le atendiera como un general, que le hiciera una atención especial. Quería un trato especial. Pero el profeta Eliseo no le hizo un trato especial. Entonces sintió molesto, sintió herido y quiso irse. Hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando hay soberbia en nosotros, esa soberbia causa la ira y esa ira hace arruinar nuestra vida. San Agustín dijo que la soberbia es la enfermedad más fácil de caer y más difícil de superar. O sea, cualquiera puede caer fácilmente a esta enfermedad, pero cuesta curarse de esta enfermedad. El pensador británico John Ruskin dijo así, que la soberbia es la base de todo fracaso. La soberbia es una enfermedad de confusión que conduce a la perdición y a la destrucción. En el Talmud dice así, incluso un hombre sabio pierde su sabiduría cuando está enojado. Es verdad. La ira paraliza la razón de uno y le hace hacer las cosas que no hacían normalmente. Por eso cuando la gente se enoja, se pierde el equilibrio y llega a hacer y decir cosas inútiles. Porque pierde la razón por causa de la ira. Y la causa de esa ira es la soberbia que está dentro de nosotros. Aunque sea un creyente fiel, puede pecar si se aira. La ira siempre lleva al remordimiento a nosotros. Muchas veces la gente se lamenta y después dice, me hubiese aguantado ese momento, no me hubiese enojado. Después se lamenta. Hermanos, tenemos que entender que nuestra soberbia se esconde detrás de nuestra ira. Por eso le digo, hermanos, si hay tendencia de airarnos fácilmente en este día, tenemos que entender que esa causa de esa ira puede ser nuestra soberbia que está dentro de nosotros. Una persona que no se enojaba, cuando llega a lograr algo, comienza a enojarse. Cuando no era nada, no se enojaba. Pero cuando llega a lograr algo, cuando llega a hacer algo, comienza a enojarse. Hay un dicho que dice que los buenos tiempos son tiempos más peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando uno está bien, le entra la soberbia y cuando esta soberbia está,
lo hace airar fácilmente. Por eso 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire lo que dice, mire que no se caiga. Cuando un esposo comienza a ganar dinero, comienza a airarse también. Antes cuando no ganaba dinero, antes cuando no trabajaba bien, no se enojaba. Pero cuando comienza a ganar bien, cuando comienza a hacer algo, comienza a enojarse. ¿Por qué? Porque está la soberbia escondida dentro de esa persona. Estoy ganando dinero, estoy trayendo dinero, así que me debe atender. Y comienza a salir esa soberbia disfrazada por nuestra ira. Dicen que son insoportables ver a la persona que de repente han ganado mucho dinero. Después de una vida difícil, logra ganar algo, llega a ganar mucho dinero, entonces se enoja muy fácilmente por las cosas insignificantes. Lo que de repente se convirtieron en estrellas de deporte. Cuando llega a ser una estrella de deporte, cuando llega a ganar dinero, dice que no se puede estar al lado de esas personas, son inaguantables. Los que llegan a ser estrellas de Hollywood, llega a ganar una fortuna y dice que son insoportables la forma como se aira. Los que sacan lotería, antes era un miserable, humilde, que no decía nada. Después que saca lotería, dice que cambian totalmente. O sea, cuando uno está airando, es porque hay soberbia detrás de esa ira. Por eso, hermano, la causa de nuestra ira puede ser nuestra soberbia. Y esa soberbia, esa ira, nos lleva a la perdición. Saúl era un hombre muy humilde antes de convertirse en rey. Cuando Saúl fue proclamado como el rey de Israel, estaba escondido de miedo. Así de humilde era Saúl. Pero después de ser el rey, después de ganar la guerra contra los amalecitas, le entró la soberbia y se convirtió en una persona que se airaba fácilmente. Por esa ira, por esa soberbia, quiso matar a David, quien había salvado la nación. Tuvo envidia y no pudo aguantar esa envidia, y por causa de esa soberbia que estaba en él, se airó y quiso matar varias veces a David y llega a la ruina. Hermanos, tenemos que entender que detrás de nuestra ira puede estar escondida nuestra soberbia. Y aquello soberbio va a llegar a la destrucción. El rey de Persia, Asuero, había elevado la posición de Amán y lo colocó sobre todos los gobernadores. Y este Amán, por la subida de su rango, le entra la soberbia en el corazón de Amán. Mientras él entraba y salía al palacio, toda la gente se arrodillaba delante de él. Pero había uno que no se arrodillaba. Eso le molestó. Entonces hace averiguar quién era él y llega a enterar que era un judío que se llamaba Mardoqueo. Entonces hace una conspiración para matar a todos los judíos.
Mirá hasta dónde llega la ira y la soberbia. Y la soberbia y la ira de Amán lo llevó a la ruina. En el palo que quería colgar a Mardoqueo muerto, llega a ser colgado este Amán. Hermanos, la ira y la soberbia arruina la vida de esa persona. Y permítame decirle, hoy en día muchos cristianos están arruinando su vida por causa de esta ira. Y no se da cuenta que está escondida la soberbia detrás de esa ira. Hermanos, lo soberbio no puede recibir la bendición de Dios. No puede gozar, disfrutar la gracia de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender que la causa de nuestra ira puede ser nuestra soberbia que hay dentro de nosotros, que no nos damos cuenta. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en este día habla de esto. La ira lleva a la perdición a esa persona. La ira lleva a la perdición a esa persona. Cuando el rey Uzía se enojó soberbiamente, llega a ser un leproso. Hermano, este rey Uzía llegó a ser rey de Israel a la edad de 16 años. Y fue rey durante 52 años. Fue un rey bendecido por Dios, pero sus últimos años fueron de tragedia y de sufrimiento. Eso fue por causa de su ira y soberbia. El rey Uzía vivió una vida humilde y temeroso de Dios hasta que la nación se hizo fuerte. Pero cuando se prosperó, se hizo fuerte, se enalteció su corazón. Cuando llega a tener una nación poderosa, llega a ser soberbio. Pero antes era humilde. Cuando llega a ser soberbio, hermanos, llega a hacer cosas fuera del lugar. Por eso veamos el texto de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 anterior. Dice así, mas cuando ya era fuerte, ve acá, mas cuando ya era fuerte, ¿quién? Uzía. Su corazón, vea, se enalteció para su ruina. Mire lo que dice. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Lo que no le correspondía al rey, eso correspondía al sacerdote. Pero de su soberbia se enoja. El corazón enaltecido hizo airar y pecar contra Dios. Uzía quería hacer la cosa que no le correspondía. Quería quemar incienso en el altar. Eso era solo para los sacerdotes. Pero cuando le impidieron, se enojó fuerte por su soberbia. Entonces se brotó la lepra en la cara de Uzía. De eso está hablando el texto de hoy. Veamos de nuevo el versículo de hoy, versículo 19. Veamos de nuevo, dice así. Entonces Uzía, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, y mire lo que dice, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, se llenó de ira porque le impedía, porque no le correspondía. Y dice que se llenó de ira. ¿Por qué se llenó de ira?
Porque había soberbia en el corazón de este rey Uzías cuando fue prosperado. Y en su ira contra los sacerdotes, mire, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Mire, hermano, por causa de la ira, por su soberbia, llega esta desgracia. Y veamos el versículo 21, un versículo más. Ahí. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada. Mire lo que dice. Apartada hasta el día de su muerte. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mira, hermano, cómo termina finalmente, tristemente, la vida de rey Uzías. Hermanos, si nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a hacer humillar a nosotros. Si vemos en la Biblia, un ángel de Dios lastimó la cadera de Jacob, la coyuntura del muslo de Jacob en el río Jaboc. Por esta causa, Jacob tuvo que vivir rengueando el resto de su vida. ¿Por qué? Porque Jacob no se humillaba delante de Dios y utilizaba su astucia soberbiamente. Mire, hermano, Jacob interceptó la bendición de su hermano Esaú, engañando a su padre y a su hermano. Y este hermano que perdió la bendición del primogénito, llega a escuchar que su hermano menor estaba volviendo a la casa de su ida. Entonces Esaú venía a encontrar con su hermano Jacob, pero con 400 hombres de pelea. Entonces Jacob envía regalo a su hermano para apaciguar a su hermano, manda otro regalo, divide su campamento en dos, hace cruzar a su esposa y a sus hijos al río, y él se queda solo atrás. O sea, Jacob decía, ¿verdad? Aunque muera su familia, yo voy a sobrevivir. Yo me voy a escapar. Mire, hermano, la astucia de este Jacob. Por eso, hermano, Dios humilla a Jacob, lastimando su cadera y queda de rengo. Llega a vivir el resto de su vida rengueando. Aunque ya ahora quiera escapar de su hermano Esaú, no se puede escapar, porque rengueando, ¿a dónde va a escapar? Hermano, si uno no se humilla, se va a llegar a la perdición por causa de esa soberbia. Entonces, hay que saber que tenemos que deshacer nuestra soberbia y dejar la ira para que nosotros no perdamos la bendición de Dios. Entonces, para finalizar, en tercer lugar, ¿qué hay que hacer para que no nos airemos soberbiamente? Por si acaso, hermano, en este día nos está airando soberbiamente en su vida, con su familia, en su trabajo, en la calle. Hermano, esa soberbia, esa ira puede arruinar nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podremos evitar
esta ira que nos arruina. En último lugar, para no airarnos soberbiamente, tenemos que aceptar todas las situaciones como el resultado de nuestra elección. No sé si le dejo entender. Para no airarnos soberbiamente, tenemos que aceptar todas las situaciones de nuestra vida como el resultado de nuestra elección. Le voy a explicar. Cada elección tiene su consecuencia y su responsabilidad. Por eso, en lugar de enojarnos por la consecuencia de nuestra vida, de nuestras elecciones, debemos aceptar toda esa consecuencia de nuestra vida como resultado de nuestras elecciones. Y tenemos que aceptar como nuestra realidad. Hermanos, si está pasando algo ahora en mi vida, está pasando eso porque nosotros hemos elegido, yo he elegido. El éxito y el fracaso, la bendición y la maldición, la felicidad y la infelicidad, todo esto son resultados de nuestra elección. Que uno trabaje diligentemente, que uno finja trabajar, que trabaje perezosamente, eso es nuestra elección. Que uno estudie o que no estudie, eso es nuestra elección. Que uno tome, no tome, que se endrogue, que no se endrogue, todas esas son nuestras elecciones. Y esas elecciones que nosotros hemos hecho ha traído una consecuencia. Esa consecuencia es el resultado de lo que nosotros hemos elegido, y esa es nuestra realidad de nuestra vida. Por eso, en vez de enojarnos por la situación, tenemos que aceptar esa situación como resultado de nuestra elección. Hermanos, tenemos que entender, todas estas cosas fueron por nuestras elecciones. Son resultado de lo que nosotros hemos elegido. Y tenemos que aceptar esta consecuencia como nuestra realidad. En vez de enojarnos. No debemos enojarnos por la consecuencia de nuestra elección, sino tenemos que aceptar como nuestra realidad, como parte de nuestra vida. No hay que pensar que el resultado de nuestra vida es un resultado de una casualidad. Hay que saber que todos los resultados en nuestra vida son resultados de lo que nosotros hemos decidido, de lo que nosotros hemos elegido. Si alguien está enfermo o alguien está sano ahora, permítame decirle, son resultados de la elección que usted ha vivido. El maltrato del cuerpo en la juventud, no hacer ejercicio, comer cosas grasosas, comer cosas fritadas, comer cosas muy saladas, comer cosas mucho dulce, mucha bebida, todas esas cosas fueron nuestros resultados, nuestras elecciones. Está enfermo porque yo he elegido, hermanos. Es la consecuencia de mi elección. Entonces dejemos de airarnos. Está pasando dificultad en el hogar, hay problemas en la familia, es lo que yo he elegido. Y ese es el resultado de lo que yo he elegido. Entonces, en vez de airarnos, tenemos que aceptar esa realidad, esa situación, como el resultado de mi elección.
Hermanos, todo lo que somos ahora es el resultado de lo que hemos elegido nosotros. No es culpa de nadie. Nosotros hemos elegido. Y aceptemos como resultado de nuestra elección y dejemos de airarnos. Y lógicamente, hermano, el sufrimiento que llegó al hijo pródigo fue el resultado de la elección del hijo pródigo. Ser traicionado por sus amigos, perder todas sus fortunas, ser despreciado por la gente, llenar su estómago con la comida del cerdo. Ni eso le alcanzaba. Todo ese sufrimiento, todo ese desprecio, toda esa indiferencia son la elección que había hecho el hijo pródigo. No tiene por qué enojarse de esa situación. Todos estos resultados fueron la elección que habían hecho el hijo pródigo, ni más ni menos. Enojarse de esta situación es una cosa ilógica. Pero mucha gente se está enojando de este resultado de su elección. Hermanos, detrás de nuestra elección hay esta realidad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aceptar toda esta situación que estamos viviendo. Tenemos que aceptar como resultado de mi elección. Nuestra vida es una elección continua. Nuestra vida depende de lo que elegimos. Si elegimos mal, va a traer malos resultados. Si elegimos bien, va a traer buenos resultados. La elección correcta hace una vida feliz, pero la elección incorrecta hace que esa persona sea infeliz. Hermanos, para finalizar, para no arruinar nuestra vida por la ira de soberbia, hay que aceptar todas las situaciones como resultado de nuestra elección y hay que hacer lo mejor posible cada momento en vez de airarnos soberbiamente. Dios rechaza a los soberbios y atiende a los humildes. Hermanos, para vivir una vida mejor, en vez de airarnos por los resultados de nuestra elección, hay que aceptar toda la realidad como resultado permitido por Dios. Y hay que dominar nuestro corazón con humildad para que podamos nosotros superar toda la dificultad de esta vida. Hermanos, controlemos humildemente nuestra ira sin enojo para que podamos vivir una vida bendecida sin remordimiento. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, hemos compartido un mensaje sobre la causa de la ira. La causa de la ira puede ser nuestra soberbia que está dentro de nosotros. Oh, mi Señor, ayúdanos, Señor, a aceptar todas las situaciones como resultado de nuestra elección y que no nos airemos por situaciones difíciles soberbiamente. Ayúdanos, Señor, a aceptar todas las situaciones como nuestra realidad y en vez de airarnos, en vez de enojarnos, que aceptemos esa realidad
y hagamos lo mejor posible cada momento de nuestra vida para que nosotros podamos recibir tu bendición. Ayúdanos, Señor, a aceptar humildemente nuestra realidad. Así, Señor, superar todas las situaciones difíciles de la vida. Bendiga tu palabra, bendiga a todos los hermanos que están escuchando. Y mi Dios, te pido que tú le bendiga, que tú le ayudes a superar todos los momentos difíciles de la vida humildemente. Bendice, Señor, a su casa, a sus hijos, a su trabajo, todo lo que haga. Te agradecemos y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.